Bueno, muy buenas. Mi nombre es Javier Benítez, me presento, soy estudiante de SECAR. Eh, Vengo a hablarles sobre un tema muy interesante y son las 5 claves para mejorar tu capacidad negociadora. Basándonos en una pequeña historia entre un grupo directivo de una empresa textil y un grupo de sindicato de esa misma empresa, representada por un presidente de sindicato. Bueno, la primera clave para tener un buen arte de negociar, por así decirlo, es la escucha activa. Basándonos en este ejemplo de la empresa, podemos decir que el mediador se detuvo entre tanta complejidad que se puede presentar en negociaciones tan importantes de empresas que a veces se llevan hasta semanas. Y hizo una pausa. Me llamó mucho la atención este mediador porque él se sentaba a pensar en cuáles eran, más allá de sus intereses, de pronto de ese valor que le estaba cobrando el sindicato a la empresa, que era mucho mayor del que los directivos de la empresa estaban dispuestos a ceder. El mediador dijo: no, vamos a ver qué hay más allá de sus intereses económicos, ¿sí? Y se dio cuenta que más allá de sus intereses económicos, habían económicos y personales, había algo que ambos hombres no estaban dispuestos, o sea, no querían verse vulnerables porque eran más importante la dignidad y el honor. O sea, sí podían ceder de pronto cierto valor en lo que le tenían que pagar al sindicato, pero no querían que se les viera vulnerables porque se les podía perder dignidad y honor, ¿cierto? Entonces podemos decir que sí hubo una escucha activa por parte del mediador, y ya les voy a decir por qué. El segundo punto es la reformulación. Esta negociación ya iba por la octava vez que se sentaba a negociar y estaba estancada. Y en esta lectura nos dicen punticos claves importantes de que el mediador, mire, precisamente lo dice en la última frase. Ya, el mediador la mediación es un recurso muy útil para superar los momentos de bloqueo como el que estaba esta empresa textil, que era la octava vez que se reunía y no llegaba a un acuerdo entre la empresa y el sindicato, ¿cierto? Entonces, es un recurso muy útil en una negociación, y son las capacidades propias del mediador, o sea, ni siquiera de quién tiene la razón entre ambas partes, sino del mediador, las capacidades que le permiten superar las barreras aparentemente invisibles que se presentan en estos procesos, ¿cierto? ¿Qué hizo el mediador en este caso? Se sentó, pensó cuánto estaba dispuesto a dar la empresa como tal, cuánto era el último precio el último valor que estaba dispuesto a dar la parte administrativa de la empresa textil, aparte del sindicato. Habló con la empresa y anotó el valor, que eran que eran 3.200.000 que estaba dispuesto a pagarle. Bueno, estos valores son por un dinero que debía pagarle la empresa a los empleados, que se me ha pasado a decirles. Y anotó ese valor el mediador, sin decirle nada al sindicato, ¿cierto? Al presidente del sindicato. Y luego se reunió con el presidente del sindicato sin que la parte administrativa supiera, sin que los administrativos supieran, y el valor, no van a creer, el valor que le dio fue mucho menos, o sea, mucho menos sobre el que había dado los directivos, 2.900.000. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué podemos
decir aquí que sí hubo una reformulación por parte del mediador. Él no fue directamente donde ambos a decirle cuánto estaban dispuestos a acordar, porque había por medio de estas pequeñas palabritas que son dignidad y honor, que ninguno de las dos partes quería perder, más allá de dar o recibir más o menos dinero entre ambas partes. Dignidad y honor. Y bueno, identificación de intereses. Este mediador fue muy inteligente porque él dijo, bueno, él le preguntó a ambos, más allá del dinero, ¿qué esperan recibir? Él dijo, ¿qué quieren ellos más allá del dinero? Y él se dio cuenta de que ninguno de los dos quería verse vulnerable, ni siquiera el sindicato quería verse vulnerable, y tampoco la empresa, ¿cierto? Bueno, evaluación. Y bueno, la cuarta técnica propuesta para mejorar las habilidades como mediador es la evaluación. Pienso que la evaluación es un aspecto muy importante, porque es cuando el mediador empieza a mirar más allá sobre los intereses que tengan ambas partes, en este caso los directivos de la empresa y el presidente del sindicato. Podemos decir que el mediador sí realizó un proceso de evaluación, ya que se interesó más que por el dinero, ¿qué les interesaba más? O sea, él evaluó desde diferentes puntos de vista y se dio cuenta que habían intereses más allá habían posiciones más allá del dinero que eran más importantes para ellos en el fondo, sino que a simple vista no las reflejaban, ¿cierto? Ninguno de los dos quería perder la dignidad y el honor. Hubiese sido muy fácil que ambos hubiesen acordado un valor en plena audiencia, ¿cierto? Pero ninguno de ellos quería verse como, por decirlo así la palabra, derrotado, por así decirlo. Entonces esto fue un aspecto muy importante de la cual el mediador se dio cuenta. Y por lo tanto él fue y se reunió con ambos para evaluar, que es el punto del cual estamos hablando, para evaluar qué les interesa más allá del dinero. Y bueno, por último, quinto y último, el optimismo y la persistencia. Este mediador, fíjense lo que le había dicho ahorita, o sea, era la octava vez que se reunían. Quizá un mediador pues común, que cree que es buen mediador porque se la pasa negociando, y un buen mediador de que uno se la pase negociando no significa que es un buen mediador, un buen negociador, no. Eso no define, sinceramente. Un buen mediador es aquel que tiene estos 4 punticos que les acabo de decir: escucha activa, reformulación, identificación de intereses, evaluación, y de cuál estoy hablando ahorita mismo, optimismo y persistencia, que pienso que es muy importante, porque si un evaluador no tiene ni optimismo ni persistencia, quizá esta negociación que se sentaban por octava vez, quizá no hubiese llegado a un acuerdo realmente, porque si hubiese sido fácil para el mediador, no, renuncio, esto no tiene solución, y no fuera evaluado, no fuera identificado los intereses, ni hubiese hecho una reformulación, y mucho menos hubiese tenido una escucha activa. Por eso decimos que estos son los 5 aspectos más importantes. Y este último que estoy hablando es el optimismo y la persistencia. Por lo tanto, podemos decir que sí hubo optimismo y persistencia por parte del mediador en este caso. Y bueno, como por último y conclusión,
pienso que es muy importante. También nosotros como administradores de empresas, que vamos más que todo por esa línea, todos debemos aprender a negociar, pero en especial nosotros pienso que es muy importante este tema porque no sabemos mañana pasado si estaremos de pronto dirigiendo una empresa y debemos tener estos 5 aspectos, sí o sí, estas 5 técnicas dentro de nosotros, realizarlas, fomentarlas diariamente para poder tener éxito en una negociación. Muchas gracias, este ha sido mi aporte, gracias por su atención prestada.